Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Sábado 8 de noviembre del 2025. Se me ocurre que por esta climatología que estamos teniendo en los últimos días, este cielo primaveral que a veces se confunde con las opalinas y grisáceas nubes de un otoño que se resiste de un invierno que se resiste a morir. Se me ocurre, les decía que era un buen momento para un poema, para variar un poco la temática de la Real Historia. Y este poema, algunos los conocen, otros no. Sin embargo, creo que tiene un enorme peso y una enorme fuerza para describir mucho de lo que los paraguayos sentimos y vivimos al respecto de la guerra de la Triple Alianza y del resultado de la misma, así como también un sentido profético y de premonición del futuro. Este poema fue escrito por el estadounidense Martin T. McMahon, que fue ministro plenipotenciario, embajador, lo que llamaríamos embajador de su país ante la República del Paraguay desde 1868 hasta 1869, y en una libreta o en el diario, también se dice, de Elisa Lynch, dejó escrita con su puño y letra esta poesía, este poema titulado Resurgirás, Paraguay. Vamos a comentarlo brevemente. Primero vamos a leer el poema y luego vamos a comentar algunas cuestiones muy sutilísimas que refiere el general McMahon sobre el Paraguay que le tocó ver, al que admiró y al que respetó y al que defendió y reivindicó hasta su último día de vida. Y, por cierto, muy importante también, salvó el honor de su país, de Estados Unidos. Es uno de los embajadores estadounidenses que salva el honor de Estados Unidos. Explicaremos eso un poco más adelante también en este episodio de la Real Historia. Esto es la Real Historia. Martin T. McMahon, estadounidense de origen irlandés, de familia irlandesa, católico, era McMahon. Era católico, educado en la Universidad Jesuita de Fordham, en los Estados Unidos. Es decir, aquí se suman elementos para comprender muy bien la personalidad de este hombre. Católico, educado en la Universidad Jesuita de Fordham, en los Estados Unidos. Su carrera fue el derecho, las leyes, pero también otro aspecto que tenemos que sumar para construir el rompecabezas que conforma a esta figura maravillosa, el general McMahon, es que este hombre fue héroe de la Guerra Civil de los Estados Unidos, la Guerra de Secesión estadounidense de 1861 a 1865. Destacó por su heroísmo
y fue condecorado con la Medalla de Honor, the Medal of Honor. La Medalla de Honor, que es la máxima condecoración militar de los Estados Unidos, por la batalla de Oak Swamp, en donde él participó directamente y su acción fue crucial para evitar que un importante convoy, no cayera en manos del enemigo. Perdón, recordemos que el general McMahon participó en el ejército de la Unión, mientras que los rivales de dicho ejército eran los de la Confederación, los confederados. En esta guerra de secesión de los Estados Unidos, que marcó también un antes y un después de la historia de ese país, en la historia de ese país. Mucha gente dice que Estados Unidos desde 1776 se conforma ya como una nación sólida e imperial. Esto es incorrecto, esto es erróneo en la historiografía. Estados Unidos tiene su momento de quiebre, su momento crítico, prácticamente decisivo, cuando da el salto adelante, que es después de esta guerra civil. La guerra civil o la guerra de secesión de los Estados Unidos es lo que marca al viejo Estados Unidos de Norteamérica del nuevo que es en el que estamos ahora. Digámoslo así, la Segunda República Estadounidense. La Segunda República Estadounidense, que empieza cuando terminó esa guerra de secesión o guerra civil. Estados Unidos no es una continuidad histórica. Hubo un quiebre de los estados del norte versus los estados del sur. Y este quiebre su punto culminante fue en los años 61 al 65 del siglo XIX, sin duda alguna, pero que ya venía arrastrándose. La guerra civil de los Estados Unidos es, como todo, un proceso histórico. Es una sumatoria de elementos y de causas que fueron aglutinándose hasta que se produjo el estallido. Y hay una serie de elementos en los cuales, sin duda alguna, parte fundamental forma el asunto de la esclavitud. Porque los estados del sur querían seguir teniendo la esclavitud, mantener esa infame e indigna institución humana, y los del norte ya estaban liberando la mayoría, no todos, porque en los estados del norte también habían estados esclavistas, pero la mayoría ya estaban liberando a sus esclavos. Entonces ese es uno de los motivos, quizás el principal motivo, pero no el único motivo de la guerra civil de los Estados Unidos. Y Martin McMahon, irlandés de origen, católico, educado por jesuitas además, viene a reemplazar a su antecesor en el cargo, Charles Ames Washburn. Y aquí vemos la diferencia entre dos personalidades y dos caracteres absolutamente distintos el uno del otro. Charles Ames Washburn era un psicofante, era un funcionario atrabiliario de la burocracia estatal, puramente burocrático, que tenía muchas conexiones políticas y consiguió el puesto de embajador. Era protestante Charles Washburn, era protestante y nunca escuchó el disparo de una bala, nunca escuchó el sonido del disparo de una bala en su vida. Y cuando estuvo en el Paraguay, prácticamente desde el primer instante, allá por el 1865 hasta 1868, 69, un poco antes también, 64, 63 quizás ya estaba por acá, si mal no recuerdo. Lo cierto es que desde el primer instante en que llega, se codea con los opositores al régimen del mariscal Francisco Solano López, o al régimen de los López, al gobierno de los López. Desde el primer momento alberga a conciliábulos y conventillos de personajes de poca monta que buscan hacer daño al sistema paraguayo. Desde el primer momento actúa de esta manera. Era protestante, era masón,
y nunca vio, por lo menos no se conoce que haya visto un campo de batalla en la guerra civil estadounidense, en la guerra de secesión. No se conoce. Y si fue así, su participación fue mínima y poco destacable. Y en el otro lado tenemos al general Martin McMahon. Así se dice, general Martin McMahon. General de brigada o Major General del ejército estadounidense por un ascenso honorífico que recibió al retirarse, porque realmente él terminó la carrera militar con el rango de coronel o de teniente coronel. No me acuerdo bien si de teniente coronel o de coronel, pero cuando se retira se le da el ascenso honorífico a Major General, que sería general de brigada aquí, el equivalente en Paraguay. Héroe, como ya dijimos, condecorado con la medalla de honor máxima distinción del ejército estadounidense. Y además un funcionario que se hizo de abajo, no tenía contactos políticos, era de familia de inmigrantes, como dijimos, irlandés, católico, jesuita en su formación, y se hizo de abajo hasta que llegó a los más altos cargos judiciales y senatoriales en Nueva York, porque era neoyorquino él. Entonces tenemos dos personalidades absolutamente diametrales la una de la otra. Y allí uno sacará sus conclusiones. ¿Quién es quién? ¿Qué representa uno y qué representa otro? Lo cierto es que el general Martin McMahon, poco antes de regresar a su país, por una oscura maniobra del gabinete estadounidense también, que estaba administrado por el hermano de Charles Washburn, Elihu Washburn, en ese momento secretario de Estado. Por esta oscura maniobra, McMahon debe abandonar el Paraguay, pero antes de hacerlo deja un poema para nuestro país. Lo redactó en el diario de Lisa Lynch y luego se tradujo al español. Este poema se titula Resurgirás, Paraguay, y comentaremos. Resurgirás, Paraguay. Bella y núbil república de la zona encantada, reina de mil arroyos. Tu nombre solo ayer desconocía el mundo, pero tu fuerte espada te conquistó una gloria que nunca has de perder. Qué infortunio que el brazo de la guerra te arrastre por el sangriento surco de un destino fatal. Que vándalos te traigan la ruina y el desastre por agua y tierra en una porfía desleal. Los campos en que yacen en su fúnebre lecho tus legiones sagradas, vieron el esplendor del escudo que cubre tu inmaculado pecho y el ondear de tu ínclito penacho tricolor. Si la paz con bravura y abnegación se gana, y el patrio honor de todos es el más alto bien, detenga la sangre que de tus venas mana, y de frescos laureles corónese tu sien. Yo soy un forastero que por ti, noble tierra, eleva sus plegarias, cuando en torno al clarín llama al combate y ruge sobre la vasta sierra el cañón humeante de uno a otro confín. Y pido que tu estrella surja resplandeciente como la más hermosa del cielo tropical, cuando tus enemigos desistan del demente sueño de hacerte esclava tras lucha desigual. No te extrañe que el hijo de un país tan distante, que vivió en estas horas de tragedia y de horror bajo tu cielo, y supo del brío fulgurante que te infunde en la lidia tu bravo conductor, suplique por los huérfanos que deja el holocausto, por las viudas que lloran su infinito sufrir, e implore por el orto de un sol radiante y fausto que inunde para siempre de luz tu porvenir. La muerte de Polonia lloraron las naciones, pero ninguna para socorrerla empuñó su espada,
y no impidieron con sus lamentaciones la iniquidad de un crimen que a todas mancilló. No temas que te llegue semejante destino. Confía en el amparo de Dios y en su bondad, pues tú con sangre escribes un decreto divino que dispone el rescate de tu sacra heredad. Adiós, soberbios bosques del Paraguay, umbríos, naranjales, llanuras y praderas en flor, donde en alegre danza se deslizan tus ríos como un desfile eterno de cristal y rumor. Y vosotros, collados, que el poderoso aliento recibes de los Andes, o el saludo del mar, o la caricia helada con que en alas del viento las nieves patagónicas te vienen a besar. Vosotras, cordilleras, donde en cada pendiente la libertad aguza sus lanzas para herir, mientras sus campeones, entre el eco rugiente del combate, vigilan sin comer ni dormir. Que la paz devuelva la verdura hoy marchita de vuestras empinadas cumbres, cuando el cañón hostil ya no resuena y a la presente cuita reemplace del trabajo prolífico la acción. Mujeres paraguayas cuyo gentil semblante nos revela los ojos que por primera vez os miran, la bravura que hay en vuestro talante, la espartana energía que hay en vuestra altivez. ¿Qué pueblo que ha criado tales hijas debiera despertar? ¿Y qué hijos que hubisteis de nutrir lograrán resignarse jamás a la extranjera sumisión y ante un trono cobarde sucumbir? No serán ciertamente quienes aquí, agrupados en torno a sus fogatas, en este anochecer sobre la serranía, se preparan callados para la nueva lucha que el día ha de traer, y alientan en sus pechos heroicos la esperanza de escarmentar al triple conquistador audaz, para entonar mañana su himno de bonanza, de reconocimiento, de júbilo y de paz. Que así sea. Y ahora, con amarga tristeza debe partir el alma llena de gratitud, quien admiró tu clima, tu cielo, tu belleza, oh esmeralda preciosa del hemisferio sur. Debe volver al suelo de sus mayores, suelo que habitan hombres libres, donde todos ven ansiosos los estragos de este implacable duelo y a Dios por ti suplican y te desean el bien. General Martín T. McMahon. Un poema bien sencillo en sus expresiones, es directo, no es de florearse mucho. Es cierto que en algunos momentos tiene términos de la época y se siente la impronta del romanticismo de sus años, de ese siglo XIX que tenía mucho de este sentimentalismo a veces en algunos aspectos, pero refleja la realidad más profunda de lo que verdaderamente sintió el general McMahon como un extranjero honesto que vio y que entendió lo que estaba sucediendo en la guerra de la Triple Alianza. Hay aspectos importantes del poema. Al comienzo dice: bella y núbil república de la zona encantada, tu nombre solo ayer desconocía el mundo, pero tu fuerte espada te conquistó una gloria que nunca has de perder. Por supuesto, la fuerte espada, la lucha feroz y tenaz que el Paraguay ejerció en defensa de su libertad y de su independencia, que es verdaderamente el meritorio éxito y el triunfo más grande que obtuvo el Paraguay. Entrar en la historia en ese sacrificio magnífico de sus hombres y mujeres, emulando a guerreros de otros pueblos y de otras épocas, en donde a pesar de la derrota de estos pueblos, terminaron venciendo ante los ojos de la historia por su sacrificio, por su nobleza, por su entrega, por su
heroísmo e hidalguía. Es lo que señala el general McMahon. Y dice que es un infortunio que la guerra lo arrastre por el sangriento surco de un destino fatal. Porque que vándalos te traigan la ruina y el desastre por agua y tierra en una porfía desleal. Desleal porfía porque es una ceguera totalmente absurda la de los enemigos del Paraguay. La porfía desleal, una ceguera totalmente absurda, inexplicable y que no resiste al análisis. Es simplemente la traición al Paraguay, la traición a la nobleza del Paraguay, esa porfía desleal que los vándalos de la Triple Alianza traían. Recordemos que los vándalos fueron una de las tribus bárbaras que asoló a la Roma en su decadencia. A la Roma de Occidente nos referimos, ya en su decadencia, ya por el siglo V, inicios del siglo V, finales del IV, inicios del V. La tribu de los vándalos. Entonces se refiere así, es como que estos vándalos bárbaros vienen a asolar a la Roma del Paraguay, a la Roma paraguaya, en una porfía desleal. Y los campos que yacen en su fúnebre lecho, tus legiones sagradas vieron el esplendor del escudo que cubre tu inmaculado pecho. O sea, utiliza terminología, siendo McMahon católico jesuita, de educación jesuita, irlandés para colmo, de origen irlandés, utiliza estas expresiones fuertes: inmaculado pecho, inmaculado como Santa María la Inmaculada Concepción, que el dogma de la Inmaculada Concepción se proclamó hacía poco, en 1854, si mal no recuerdo, con la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX. Entonces aquí hay mucha fuerza religiosa y mucha fuerza de la cristiandad en este relato, hablando del Paraguay con su inmaculado pecho, el inmaculado corazón de Jesús y de María, ¿eh? Aquí no crean, en la poesía no existe, sobre todo cuando es una poesía muy pensada como esta, no existen palabras a la ligera. McMahon habla del inmaculado pecho del Paraguay, ¿eh? Entiéndase desde una perspectiva cristiana católica. Si la paz con bravura y abnegación se gana y el patrio honor de todos es el más alto bien, detenga la sangre que de tus venas mana y de frescos laureles con corónese tu cien. Claro, la paz, al fin y al cabo, todos quieren la paz, todos quieren que termine la guerra. McMahon quiere también que termine la guerra. Más allá del fatal destino de que él habla, ojalá que termine la guerra y que Paraguay se corone ya con esos frescos laureles que se ganó legítimamente en esta lucha tan colosal como fue la guerra de la Triple Alianza. Y el patrio honor de todos es el más alto bien. Esto es doctrina católica de aquí a la luna. Santo Tomás de Aquino lo decía en su Suma de Teología, Secunda Secunde, cuando hablaba sobre los valores, la piedad, y decía que el amor a la patria es lo más elevado que existe después de la adoración a Dios. El más alto bien después de la adoración a Dios es el amor a la patria. Entonces, aquí McMahon de nuevo nos trae cristianismo, catolicismo. Soy un forastero que noble por ti, noble tierra, eleva sus plegarias. Ahí tenemos de nuevo a McMahon el católico. Eleva sus plegarias por ti, noble tierra. Pido que tu estrella surja resplandeciente como la más hermosa del cielo tropical, cuando tus enemigos desistan del demente sueño de hacerte esclava tras lucha desigual, que es clarísimo. La estrella resplandeciente, la estrella de Belén es la estrella de nuestro escudo, del actual escudo. La estrella es la estrella de Belén, la de nuestro actual escudo. No te extrañe que el hijo de un país tan distante, que vivió bajo tu cielo y supo del brío fulgurante que te infunde en la lidia tu bravo conductor. Ojo, acá admiración y respeto al mariscal Francisco Solano López que transmite McMahon. El brío fulgurante que te infunde en la lidia tu bravo conductor. El mariscal López, obvio. Suplique por los huérfanos que deja el holocausto y por las viudas que lloran su infinito sufrir.
El holocausto, de nuevo terminología cristiana, católica, el holocausto, el sacrificio de Cristo es el holocausto, el único verdadero holocausto. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es el único y verdadero holocausto. Y acá McMahon toma esa doctrina católica para referirse al sacrificio de Paraguay como un holocausto. Hay que entenderlo de esa forma. La muerte de Polonia lloraron las naciones, pero ninguna para socorrerla empuñó su espada y no impidieron con sus lamentaciones la iniquidad de un crimen que a todas mancilló. La muerte de Polonia, que sucedió allá por finales del siglo XVIII, tras la Revolución Francesa y el empellón napoleónico que empezaba a sacudir a la Europa revolucionaria de esos años. Entonces Prusia, Austria y Rusia, con Catalina la Grande a la cabeza, y creo que fue Federico de Hohenzollern, quienes se reparten a la católica Polonia. La católica Polonia, catoliquísima, mártir también de 1000 guerras, que luchó con un ahínco y con una gloria maravillosa, no solo para defender su libertad como reino de Polonia, sino también para difundir el cristianismo y el catolicismo en esa zona de Europa. Hasta hoy Polonia es bastión del catolicismo en Europa, hasta hoy. Y no es poca cosa que McMahon se refiera así al Paraguay de nuevo. Pero él dice que no temas que te llegue semejante destino, confía en el amparo de Dios y en su bondad, pues tú con sangre escribes un decreto divino que dispone el rescate de tu sacra heredad. O sea, no temas Paraguay, en tu caso no va a pasar lo que pasó con Polonia, porque tú con tu sacrificio increíble, con el martirio del mariscal López y tus soldados gloriosos, con sangre escribes un decreto divino. Aquí de nuevo, esto que es cristianísimo, para muchos acá en Paraguay interpretan mal las cosas de repente. Aquí no está haciendo, la poesía realmente permite muchas cosas, ¿verdad? Pero McMahon no está haciendo nada extraño, al contrario, está dejando fluir toda esa su formación de irlandés católico y jesuita en el papel, lo que termina siendo al fin y al cabo doctrina, no doctrina, pero no se opone a la enseñanza del catolicismo, lo que él está diciendo aquí. Muy diferente al conspirador, poco hombre y cobarde badulaque de Charles Washburn, protestante que estuvo anteriormente. Muy diferente. Tipos como Martin McMahon son contados con los dedos en la diplomacia estadounidense. Un tipo así de su pasta. Adiós, soberbios bosques del Paraguay, dice al momento de despedirse. Y habla aquí de varias cuestiones, describe un poco a Sudamérica, describe los alientos de los Andes, la caricia helada, patagónica que te vienen a besar, etcétera, etcétera. Habla un poco de la climatología sudamericana para hacer una descripción un poco más naturalista del lugar en donde él estuvo, que si bien es cierto, se deja guiar un poco, suelta un poco la pluma allí, o sea, escribe con un poco más soltura y más libertad. Trata de suavizar un poco, de amenizar un poco con estas imágenes de la naturaleza para volver a hablar de lo concreto que él está hablando. A la presente cuita reemplace del trabajo prolífico la acción. Que cuando termine esta guerra, que venga el trabajo y la acción, la obra al fin y al cabo. Mujeres paraguayas cuyo gentil semblante nos revela a los ojos que por primera vez os miran la bravura que hay en vuestro talante, la espartana energía que hay en vuestra altivez. Claro, más claro agua, más claro echarle agua, ¿eh? La espartana energía que hay en vuestra altivez, lo dice McMahon, Esparta, ya está todo dicho, con las mujeres paraguayas, espartanas. Compara las mujeres paraguayas con las mujeres espartanas. ¿Qué pueblo que ha criado tales hijas debiera despertar
¿Por qué dice eso McMahon? Porque se acusaba a los aliados, la propaganda aliada acusaba a los paraguayos de ser brutos, de ser ignorantes, de que se les iba a llevar la regeneración, la civilización, y McMahon les contesta, pero ¿qué pueblo que ha criado a tales hijas debiera despertar? Está más despierto imposible el Paraguay. ¿Qué hijos que hubisteis de nutrir lograrán resignarse ante la extranjera sumisión? Ante un trono cobarde sucumbir, se refiere al imperio del Brasil, el trono cobarde. Ante un trono cobarde sucumbir, jamás sucumbirán los paraguayos ante un trono cobarde. Son palabras de McMahon. Recordemos aquí que McMahon carga las tintas de repente contra Brasil porque era en parte el que llevaba ya el mayor peso de la contienda en ese momento, pero también porque allí había una especie de resquemor de los Estados Unidos, de los estadounidenses, al ver al imperio del Brasil en el sur de América, en Sudamérica, creciente y poderoso. Y Estados Unidos es como que veía a esa amenaza del poderoso Brasil, ¿eh? Es muy importante también señalarlo. Pero bueno. Alientan en sus pechos heroicos la esperanza de escarmentar al triple conquistador audaz para entonar mañana su himno de bonanza, de reconocimiento, de júbilo y de paz. Se refiere a los paraguayos que se resisten a las tropas aliadas. Y luego, esto es algo que a mí me llama la atención, ¿eh? Que así sea. Y ahora con amarga tristeza debe partir el alma llena de gratitud, quien admiró tu clima, tu cielo, tu belleza, oh esmeralda preciosa del hemisferio sur. Esmeralda preciosa del hemisferio sur. Todo poema está siempre muy pensado. La poesía, la poética es generalmente el arte más sublime de las letras. Uno puede ser un gran prosista, un gran escritor de novelas o de textos, pero la poesía es siempre la poesía, la poética, el poema tiene un poder especial. Y cuando decimos que está muy pensado, cuando yo pienso que está muy pensado, valga la redundancia, ¿verdad? Se refiere de repente a Paraguay como esmeralda preciosa del hemisferio sur. Y uno va a decir, o sea que Paraguay le compara con una esmeralda, qué lindo, la joya de la esmeralda. Pero McMahon, de origen irlandés, la isla Esmeralda es el nombre que se le da a Irlanda, the Emerald Isle, la isla Esmeralda, un nombre antiguo que siempre se le dio a Irlanda. Entonces McMahon compara a Paraguay quizás con Irlanda, país católico también, que por siglos y siglos luchó por su independencia y por su libertad contra los avances, sobre todo de los ingleses genocidas, como por ejemplo la dinastía Tudor de Enrique VIII y muy especialmente el dictador inglés Oliver Cromwell, que exterminó a 1 millón de católicos en todas las islas británicas. La mayoría de estos murieron en Irlanda, entre 500 y 600 mil, 700 mil, dicen algunos católicos irlandeses que murieron a manos de Oliver Cromwell, sea por las armas, sea por la peste, las hambrunas forzadas, etcétera, etcétera. Y en el siglo XIX también Irlanda volvió a padecer una gran hambruna de la que Eliza Lynch había escapado, irlandesa también. Entonces yo creo que allí, cuando se refiere al Paraguay como esmeralda preciosa del hemisferio sur, está tal vez, probablemente McMahon comparando al Paraguay con Irlanda. Entonces, Paraguay comparado con Polonia, con Irlanda, con las espartanas, es una serie de imágenes que McMahon hace correr en ese poema. Una serie de simbolismos potentes, históricos, que uno tiene que enhebrar e hilar fino para poder descifrar. La poesía es así, la poesía tiene estos lenguajes, estos códigos, estas sutilezas, estos arcanos que hay que descifrar.
Quizás quizás uno me va a decir, pero mi querido Emilio, estás queriendo ver más de lo que hay ahí. Puede ser, puede no ser. Solamente resalto, reitero, recalco que la poesía, la poética, los poemas son el más sutil de los artes en las letras humanas. Cuando uno escribe poesía, utiliza los buenos poetas, los verdaderamente buenos, utilizan todo el poder de su intelecto y toda la simbología, las imágenes, las rimas, los ritmos, la cantidad de letras, las formas. Los buenos poetas hacen eso. Y cada palabra probablemente signifique algo en un buen poeta. ¿Estoy diciendo que McMahon fue un gran poeta? No. Pero no se debe descartar, sobre todo en esta parte en la que se refiere a Paraguay como esmeralda preciosa del sur, que lo esté comparando con Irlanda. Que esté comparando al Paraguay con Irlanda. Pero bueno, ya me dirán ustedes sus opiniones sobre este poema, Resurgirás Paraguay, del embajador estadounidense Martin T. McMahon, general de ejército, doctor en leyes de la universidad de su país, de Fordham, que fue senador de Nueva York, fue juez también en Nueva York y fue un gran defensor de la República del Paraguay, de quien podríamos seguir hablando más y más. Ustedes nos dejarán sus comentarios al respecto. Síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Y si Dios así nos lo permite, nos volvemos a reencontrar en la próxima edición de La Real Historia. Hasta entonces.